se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Ahora sí, ya lo estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás, con su columna Para vos qué pensás para Radio Tortuga 92.9, que hoy ha titulado Cambalache en la izquierda y la derecha europea. Hola Aurelio, buenos días. Buen día, ¿qué tal María Inés? Bien, muy bien. ¿Comenzamos, te parece? Bien. Bueno, mientras esperaba el momento de hacer la columna, escuché, pura casualidad, una versión de Cambalache reescrita con una letra distinta, dedicada al gobierno de Milei. Y bueno, como había anunciado este titular de la columna de hoy, me dije a mí mismo que bueno, no teníamos el privilegio lamentable de que solamente nosotros, los argentinos, tuviéramos que vivir en este cambalache, sino que en realidad estamos en un mundo convulso, donde los cambios han sido muy vertiginosos y en consecuencia dejan a mucha gente aferrada a ideas que ya son anacrónicas. Durante la semana me tocó leer comentarios relacionados con la publicación por parte de un medio chino que digamos mostraba en un video una fabricación de automóviles eléctricos absolutamente automatizada, pero digamos, en realidad contemplar el video, por lo menos para mí, fue una cosa rutina. Lo que me llamó la atención especialmente eran los comentarios, porque eran una demostración de esta especie de atraso en las ideas, de muestras de anacronismo y hasta diría de barbarie, en tanto y cuanto ponen de manifiesto opiniones que están completamente desfasadas respecto del curso real de los acontecimientos, en este caso de la producción fabril. Porque, bueno, había desde comentarios de gente que decía que los chinos han automatizado completamente la fabricación porque son unos vagos que no quieren trabajar, hasta comentarios, porque eran de distintos lugares de América Latina, de que en realidad lo que hacen los chinos no sirve, y lo bueno son los carros gringos. En realidad muestran que hay gente que en relación a esa temática se ha quedado atrás en el tiempo, digamos, fijado en la época en que Estados Unidos realmente era el fabricante mundial más exitoso de automóviles. Pero esta gente, estos comentaristas, digamos, no desconocían evidentemente que ni Estados Unidos ni Europa encuentran hasta ahora un medio eficiente de frenar la avalancha de autos muy eficientes y baratos que fabrica China, que se ha transformado en el exportador de autos más importante del mundo, con niveles de fabricación
que son superiores a los de Estados Unidos, Europa y Japón juntos, y que motivan, en el caso de Estados Unidos, establecer tarifas aduaneras del 100%, porque de otra manera no podrían defender la industria propia, ¿no? Ya dicho de paso, una buena elección para el librecambista de Milei, de que los países serios, entre los cuales obviamente está Estados Unidos, no son prisioneros de una doctrina fija, sino que adecuan sus ideas a las necesidades nacionales. Y si Estados Unidos tiene que poner tarifas aduaneras para impedir que le destruyan la industria propia en un rubro tan importante, bueno, ni pensemos lo que necesita la pobre Argentina subdesarrollada si quiere aspirar a tener alguna clase de desarrollo industrial autónomo. Pero bueno, como parte de este trastocamiento que implica el atraso ideológico con relación a los cambios vertiginosos del mundo, está esto que es una constante de la Argentina, de considerar que la ilustración y la sabiduría política y hasta la producción de ideas, digamos, que debemos copiar como simios, proviene del mundo europeo. Y en realidad el mundo europeo hoy por hoy es, como lo he tratado de señalar en el título, un verdadero cambalache, donde, entre otras cosas, están absolutamente trastocados los roles, o mejor dicho, las etiquetas con las cuales los europeos mismos pretenden caracterizar a las fuerzas que operan en su sistema político. En la semana hemos visto unas declaraciones de Le Pen, la representante máxima de lo que es etiquetado como la ultraderecha francesa, señalando que si triunfan en las elecciones, han derrotado ampliamente a Macron en las últimas elecciones para el Parlamento Europeo, que si triunfan en las elecciones próximas, que Macron se ha visto obligado a convocar ante el desastre electoral que sufrió, Macron no va a poder resolver el envío de tropas francesas a Ucrania. Bueno, esta es una manifestación más en el campo de lo que digamos, los europeos autodenominan, y nosotros leemos como si fueran verdades absolutas, la ultraderecha europea. Uno de los representantes máximos bueno, los que seguimos la información estamos identificando como una figura famosa de la ultraderecha europea con relación al tema de la guerra de Ucrania, que es un tema central de la geopolítica global. En Ucrania se está jugando qué va a ocurrir con la hegemonía global. Y en esta especie de parálisis ideológica que vivimos en una época de cambios vertiginosos, hay muchísima gente que no puede concebir, no puede ni siquiera imaginarse un mundo donde Estados Unidos y la Unión Europea hayan perdido la hegemonía mundial, digamos, evidencien que están en un proceso de decadencia, y ese lugar que ocuparon Estados Unidos y Europa como faro del desarrollo económico global sea ocupado por nuevos actores. Digamos, y en el terreno de la política por una realidad multipolar sin una hegemonía absoluta como la que
de la cual gozaron los Estados Unidos después de la desintegración de la Unión Soviética. Bueno, uno de los personajes, retomo el tema que ha sido objeto de múltiples controversias, es el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, caracterizado unánimemente por el sistema periodístico occidental, que por supuesto es copiado por nuestros propios medios de prensa, es Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, que es una figura cuya caracterización como conservador toma en cuenta un aspecto de sus formulaciones ideológicas, que es la valorización de lo que serían los cánones cristianos conservadores tradicionales, bueno, algo que también caracteriza a Putin y que justamente da motivo para que Putin sea caracterizado como un conservador, como, digamos, el culto de la familia tradicional, el rechazo del matrimonio gay, digamos, el rechazo de lo que serían los valores posmodernistas, y digamos, dándole a esa cuestión el valor sustantivo para situar a alguien en la escena política, independientemente de cómo cada uno de los actores se sitúa en relación a los temas centrales de la geopolítica global. Y el tema central de la geopolítica global en este momento es la guerra de Ucrania, el enfrentamiento entre el bloque emergente, donde uno ve a China y Rusia y a los BRICS, y al cual se están desplazando crecientemente los países de Medio Oriente y los países de África, y bueno, obviamente Brasil. Si no hubiera triunfado Milei, estaríamos nosotros ya incluidos en el BRIC, y digamos, situando las caracterizaciones ideológicas en estos planos completamente secundarios, con desmedro de del papel que están jugando cada uno de estos actores en las contradicciones fundamentales de la política global. Y además desconociendo incluso trayectorias complejas, porque Viktor Orbán de joven fue secretario de la Juventud Comunista Húngara. En 1989, cuando ya el bloque liderado por la Unión Soviética estaba en crisis, protagonizó un homenaje a Nagy, Imre Nagy, que fue la figura más destacada de la Revolución Húngara de 1956, que en realidad proponía una democratización del sistema comunista, y por eso fue aplastada por la Unión Soviética. O sea, de esa tradición viene Viktor Orbán, así del mismo modo que Putin proviene de los servicios secretos de la Unión Soviética, y bueno, ya ha tenido una evolución un poco particular, como ocurre con todas las figuras que provienen del ex mundo socialista, pero digamos, llena de contradicciones, pero que algunas de sus posturas resisten violentamente la caracterización de ultraderecha. La primera intervención de Viktor Orbán como primer ministro de Hungría fue en oposición a un gobierno del Partido Socialista Húngaro y de un partido liberal que habían constituido un frente político, sometiendo a Hungría a un brutal ajuste económico
en los mismos tiempos en que Rusia sufría el flagelo del gobierno pro-occidental de Yeltsin. Y Orbán enfrentó a esa coalición, revalorizó el retorno al estado de bienestar y se levantó contra un bloque neoliberal claramente reaccionario. Ahora, al mismo tiempo es curioso o llamativo por lo menos, y debería llamar la atención que los principales críticos de Víctor Orbán sean Hillary Clinton. Y claro, Hillary Clinton ha posado de progresista frente a Trump en la política norteamericana, pero no podemos olvidar cómo festejó con carcajadas el asesinato de Gaddafi. O sea, la señora Clinton es claramente una expresión del Pentágono y de la política imperialista y saqueadora de los Estados Unidos en todo el mundo. Y digamos, casi se debería tomar como un elogio para Orbán que Clinton y Zelensky, otro personaje siniestro, estén entre los principales críticos de Orbán. Ahora, no se trata tampoco de defender a Orbán. En realidad la ultraderecha europea, Le Pen, Alternativa para Alemania, Orbán, Meloni en Italia, forman parte de una reacción nacionalista europea, opuesta a la Unión Europea, que funge como respuesta al dominio sobre Europa del capital financiero internacional y las tendencias globalistas, cosas que han arruinado a Europa en el altar del traslado de la producción industrial de las empresas europeas a China. Eso fue durante toda una época considerado un gran hallazgo por la burguesía europea, poder trasladar su producción a China abaratando salarios, hasta que la aventura pro-China reveló que en realidad habían creado una especie de monstruo que podía devorarlos y arruinar tanto la economía europea como norteamericana, abandonando la restricción que estos pretendían imponerle a que se dedicara a ciertos sectores vastos de la industria y los dejara en sus manos el manejo de las tecnologías de punta, cosa que por supuesto los chinos no hicieron. Ahora, eso nos ofrece un cuadro en el cual, por eso cabe la palabra cambalache, la ultraderecha europea opera o es visualizada como amiga de Putin, porque en realidad expresa una tendencia dentro de las sociedades europeas a no dejarse arrastrar por el carro norteamericano para operar como un peón en la disputa global de los Estados Unidos, perjudicando a Europa como ha perjudicado ya la disputa con Rusia seriamente la economía alemana, que está en una situación muy complicada, pero no por eso uno puede invertir los términos y considerar que los buenos, por llamarles así en Europa, son los ultraderechistas. En realidad, los ultraderechistas son una de las dos manifestaciones de la crisis de Europa, de la decadencia de Europa, de la falta de salidas coherentes con las que con las que no cuenta Europa, y de una reacción donde incluso la propia clase trabajadora europea pretende en autodefenderse
por ejemplo, rechazando la afluencia a Europa de poblaciones migrantes de África y de Medio Oriente que le disputen los puestos de trabajo. Y ahora, todo eso es fruto de una situación congelada donde nadie, ninguna fuerza realmente le ofrece a Europa una salida transformadora, progresiva, hacia el único porvenir posible para el mundo europeo, que es el establecimiento de una sociedad nueva, de una sociedad colectivista, de una sociedad donde no dominada por el imperialismo mundial. Y entonces, bueno, vemos este cuadro cambalachesco, donde por un lado lo que se autodenomina o es denominada por Europa como ultraderecha, funge como pacifista y como conciliadora con Rusia, y digamos, la autodenominada izquierda, el laborismo inglés, Pedro Sánchez en España, digamos, Melenchón en Francia, y sectores incluso de la izquierda alemana, operan como respaldos de la OTAN en Ucrania. Ahora, todo esto tiene que tener para nosotros un significado, porque la Argentina, que es uno de los países latinoamericanos más propensos a copiar las modas intelectuales europeas sin procesarlas, o sea, copiarlas de una manera imitativa, comprando espejitos de colores, necesita posicionarse como país del área colonial y semicolonial en otros términos en la política global. Milei, que digamos que festeja a esta izquierda, a esta derecha europea, ultraderecha europea, creo que sin comprenderla, porque la ultraderecha europea en general actúa con criterios de defensa patriótica que son completamente ajenos a Milei, que en realidad es un vendepatria. Y entonces, digamos, si trasladamos los términos con los cuales separa los campos de Europa al campo latinoamericano y en particular Argentina, terminamos sin entender nada. Terminamos sin entender dónde están situados nuestros intereses nacionales, qué posición es necesario adoptar para defender los intereses nacionales en un país semicolonial de la Argentina, quiénes representan esas corrientes, y cómo juzgamos estos fenómenos globales, de los cuales forma parte la ultraderecha europea y Trump en Estados Unidos, que no se trata de invertir los valores y en realidad festejar, como pretende hacer Guillermo Moreno, la irrupción de Trump en la política norteamericana, diciendo que Trump es peronista, porque en realidad Trump lo que es digamos, un defensor de los intereses norteamericanos, que son los intereses de un país agresivo en la política mundial, al cual simplemente Trump quiere darle otro formato, pero no un formato que tenga progresividad histórica, sino algo que sea más eficaz en la preservación de los intereses egoístas y agresivos de los Estados Unidos en el mundo. Entonces no se trata de cambiar de perro, sino de dejar de ser un perro faldero de las tendencias globales de los países imperialistas para centrarse en el propio territorio.
Bueno, esta columna se empalma con otros que ya hemos hecho sobre estos temas. Hemos hablado en algún momento de Ucrania y la decadencia de Occidente. Hemos hablado también en otra columna, aprovechando que había una veda, de qué fue de la consigna Proletarios del Mundo Unidos. Evidentemente, esa consigna que situaba de una manera determinada el campo de la progresividad histórica en una época, hoy tiene que ser reinterpretada y vista en función y en relación a los bloques globales que se están constituyendo y que sitúan en el campo de los países emergentes, donde están China, Rusia, la India, Brasil, y nosotros, si recuperamos una política de autodefensa nacional, y en el campo de la verdadera derecha, por sus contenidos, por los contenidos de su política, están los países de Estados Unidos, Japón y Europa. Bueno, creo que es necesario que sigamos asimilando y categorizando y conceptualizando estas realidades para poder entender algo en el mundo actual. Lo propio. Bueno, gracias Aurelio, un abrazo. Hasta el sábado que viene, María Inés. Hasta el sábado. Y sos criollo y te das magia, serás leído, nunca culto, mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes.